Buenos días, mi nombre es Roraima Cuare, soy participante del curso de práctica de Psicología Social de la Escuela de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación haré una sencilla exposición acerca de la observación como método de investigación en la práctica de la psicología social. La psicología social comprende diversas teorías que pueden ser clasificadas como teorías de equilibrio, es decir, las que se ocupan tanto en la teoría como en la práctica de cómo y por qué cambian los individuos sus actitudes, así como la conducta de masas y los fenómenos de grupo. Antes de avanzar, consideré muy importante tener en cuenta algunos aspectos de la psicología social, algunos aspectos históricos de la psicología social, porque ha sido moldeada por los acontecimientos mundiales, las corrientes políticas y los asuntos sociales. Entre los más resaltantes se encuentran, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Tenemos que entre los años 1908 y 1924, la psicología social logra por vez primera el estatus de identidad independiente. Respecto a la literatura, dentro del ámbito de la investigación de la psicología social, surgieron dos textos. Uno titulado Psicología Social, publicado por Ross, y La medición de las actitudes, publicado por Thurston y Chávez. Con estos dos textos se agregaron técnicas nuevas y entonces la década de 1930 se convirtió en una época de medición y estudio de las actitudes. Durante las décadas de los años 40, 50 y 60, la psicología social continuó creciendo. Algunos psicólogos sociales se reunieron con talentosos profesionales como sociólogos, matemáticos, políticos, economistas, para formular teorías y metodologías de investigación relacionadas con las influencias que los grupos y sus miembros ejercían en la conducta individual. También tenemos que en 1957 surgió una teoría bien interesante cuyo autor es Festinger, quien sostuvo que a los seres humanos intentan reducir la coherencia entre diferentes actitudes que mantienen o entre sus actitudes y sus comportamientos. Las décadas de los años 60, 70 y 80, encontramos entonces que la psicología social, cada vez más interesada en la forma en que el individuo percibe o interpreta los hechos sociales, surgen temas como diferencias de género, discriminación sexual y nace también la psicología ambiental en medio de estos años. A partir de los años 90 y hasta hoy surge la adopción de una perspectiva pluricultural, es decir, un mayor reconocimiento de la importancia de los factores culturales y de la diversidad humana, porque entonces los psicólogos sociales reconocen que la cultura tiene profundos efectos en el comportamiento. Consideré pues entonces importante reconocer que a través de la investigación la psicología social durante su historia ha estado dispuesta a aplicar sus teorías y métodos para comprender mejor los problemas sociales apremiantes. El método de la observación aplicado en la investigación de la psicología social es el tema central o de interés en esta exposición, como ya lo señalé al inicio. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En la observación, el investigador se apoya para obtener el mayor número de datos que aportará información relevante para tal fin. Cabe resaltar que la observación está influida por el marco teórico más pertinente al objetivo de la investigación que se desarrolla en la psicología social. La investigación del psicólogo social va más allá de la observación que se realiza por medio de la percepción, pues la percepción se afina no solo por el hecho de la experiencia, sino que también influye el conocimiento científico ya obtenido con las teorías y las prácticas en las que el psicólogo o los psicólogos sociales se ven inmersos. Por eso es importante el reconocimiento de las diferentes técnicas de observación. Y es muy valioso tanto cuanto es aplicada con un grado de sistematización que dote a la investigación de cientificidad. Es muy importante considerar el indicio de que el fundamento científico de la observación reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. Y este es confiable en la medida en que cumple una serie de objetivos o requisitos. Por ejemplo, la observación debe servir a un objetivo previamente establecido en la investigación. La observación debe ser planificada sistemáticamente. La observación es controlada previamente y la observación debe estar sujeta a comprobaciones de fiabilidad y validez.
De acuerdo a lo que expresé hace unos minutos acerca de que la psicología comparte la estrategia general del método científico, es preciso identificar también las distintas modalidades de la observación científica, o bien podemos clasificarlas de acuerdo al grado de participación del observador y según el grado de sistematización del observado, pues esto lo diferencia de ser científica o no. En función de la forma en que se recogen los datos, la observación puede ser cualitativa o cuantitativa. Dependiendo de la implicación física del observador, esta puede ser directa o indirecta. Según el papel que adopta el observador, puede ser participante o no participante. Dependiendo del nivel de sistematización, se puede distinguir entre observación sistemática y no sistemática. En función del lugar donde se produce, puede ser de campo o de laboratorio, y según el número de observadores, puede ser individual o colectiva. Procuraré establecer unas diferencias básicas entre una y otra. Por ejemplo, entre la observación cualitativa y cuantitativa, las podemos diferenciar porque la cualitativa tiene un menor grado de control y sistematización en la recogida de información, mientras que la cuantitativa es un modo de registro sistemático de información que aparece generalmente reflejada de forma numérica. En cuanto a la directa o indirecta, podemos decir que, por ejemplo, la directa es cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que se investiga, mientras que la indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno a través de observaciones realizadas anteriormente por otras personas, es decir, cuando nos valemos de una revista, cuando nos valemos de alguna publicación, grabaciones, fotografías, pero relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados previamente por personas que observaron lo mismo que es del interés del investigador. Diferencia entre la observación participante o no participante consiste en que la no participante recoge la información desde afuera sin intervenir para nada en el grupo social o en el hecho o fenómeno investigado, mientras que la observación participante es cuando el investigador se incluye en el grupo, en el hecho observado para conseguir la información desde adentro. La observación estructurada o no estructurada la diferenciamos porque la no estructurada, llamada también simple o libre, es la que se realiza sin ayuda de elementos técnicos especiales, mientras que la estructurada, en cambio, utiliza elementos técnicos apropiados como fichas, cuadros, tablas, por lo que se denomina observación sistemática también. La observación de campo y de laboratorio la diferenciamos porque la observación de campo es el recurso principal de la metodología descriptiva. Se realiza en lugares donde ocurren hechos o fenómenos investigados, mientras que la observación de laboratorio podemos entenderla de dos maneras. Una, cuando se realiza en lugares preestablecidos para el efecto, tales como museos, archivos, bibliotecas, naturalmente en los laboratorios. Mientras que otra manera de realizarla es en grupos humanos previamente determinados para observar sus comportamientos y actitudes. Tenemos también entonces que diferenciamos la observación individual y la del equipo, porque en la observación individual la realiza una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola, mientras que la observación de equipo o de grupo es la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación. Otros elementos muy interesantes y determinantes en la observación durante la investigación en la psicología social son los tipos y unidades de medida. Entre ellos se encuentran la ocurrencia, es decir, si el fenómeno se da o no; la frecuencia, cuántas veces se da el hecho observado; la latencia, es el tiempo entre el estímulo y la respuesta del fenómeno o hecho observado; la duración, es decir, el tiempo que dura el fenómeno; y la intensidad o fuerza del fenómeno. Para finalizar, puntualizo dos observaciones importantes que valoro durante la preparación de este tema. El primero es que los psicólogos sociales no solo deben observar la conducta humana y formular teorías para explicarla, sino que deben también decidir cuál es el método más adecuado para probar sus teorías. No hay un único método correcto, sino que cada uno
tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que para comprender correctamente la información reunida en las investigaciones de la psicología social, deben explorar otras formas de analizar datos y determinar lo que indican los resultados. Por otro lado, para quienes nos encontramos en formación para ejercer la profesión de la psicología, debemos valorar y asumir desde esta etapa el asunto ético que, por ejemplo, nos señala las normas APA, ya que a futuro podríamos llevar a cabo en alguna investigación, lo cual no es una mera precaución, sino un garante del correcto ejercicio de esta valiosa profesión. Muchas gracias.